Hola chicas, ¿qué tal estáis? Esta vez si os quedáis conmigo os voy a enseñar cómo se hace el glaseado espejo y vais a ver qué fácil es de hacer. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar. Primero empezamos a hidratar la gelatina. Con 3 cucharadas de agua removemos un poquito y lo apartamos. Mientras seguimos con el siguiente paso. En un caso echamos el agua y el azúcar a fuego medio. Después de unos minutos de hidratación, la gelatina se puede echar en el caso, junto con el agua y con el azúcar. Y removemos. Luego seguimos echando el chocolate, que tengo el chocolate blanco rallado de una tableta. Seguimos removiendo continuamente para que no se pegue. Luego sigo incorporando la segunda parte del chocolate blanco. Y por último añadimos la leche condensada. Seguimos removiendo hasta que se disuelvan todos los ingredientes. Cuando la mezcla es homogénea, voy a vertirlo en un recipiente que me va a ayudar a repartirlo por la superficie de la tarta. Como veis, el glaseado es un poco amarillo, entonces yo le voy a incorporar un poco de colorante blanco. Le voy a echar un poquito más y lo voy a mezclar. La mezcla está muy caliente, entonces habrá que esperar hasta que llegue a 35 grados para poder vertirla encima de la tarta. También voy a utilizar este glaseado que me queda de otro día. Aquí tengo la tarta ya congelada. El glaseado espejo siempre se utiliza para tartas congeladas, tartas frías. Voy a quitar lo que sobresale para que a la hora de echarle el glaseado se deslice muy bien. Este proceso tiene que ser muy rápido. Voy a vertir el glaseado granate. Luego el otro glaseado blanco. Como la tarta es muy fría, se coagula muy rápido. En cuanto tenemos la tarta ya cubierta con el glaseado, le quitamos la parte que cuelga y ya está nuestra tarta casi lista. Luego se adorna como quiere cada uno. En mi caso voy a adornarla con unas frambuesas y unas almendras fileteadas. Después de decorarla ya se puede guardar en la nevera para que se descongele lentamente. Aquí os voy a enseñar el corte de la tarta. Es una mousse de vainilla con mango. El glaseado tiene la función de mantener la humedad de la tarta. Os animo a preparar este glaseado que sirve para todo tipo de tartas frías. Espero que os haya resultado práctico y os espero en el próximo video. Chao.